Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta oportunidad voy a resolver 11 ejercicios de Excel nivel intermedio. El archivo con el que voy a trabajar lo tienes listo para descarga. El enlace está al final de la descripción del video. No olvides darle like, compartirlo y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja algún comentario o consulta. Esto nos permitirá seguir subiendo más y más videos. Ok, empezamos. Cada uno de los temas que voy a desarrollar en este tutorial ya ha sido ampliamente desarrollado en tutoriales anteriores. Así que en el transcurso del video vas a ver aparecer en la parte superior derecha de la pantalla enlaces que te van a llevar a los tutoriales donde explico detalladamente cada uno de estos temas por si necesitas consultarlos. Muy bien, en este primer ejercicio tengo un formato de base de datos que está siendo recién creado y necesito aplicar una validación de celdas a las columnas para asegurarme o para minimizar la posibilidad de que la persona que va a alimentar esta base de datos cometa errores de digitación o ingrese simplemente datos no válidos. En primer lugar, me dice que la fecha de venta debe ser siempre del 1 al 31 de marzo del 2019. Entonces, si la persona que va a ingresar datos en esta columna ingresa una fecha fuera de este rango, simplemente el programa lo va a rechazar. Entonces, lo primero que debo hacer es seleccionar la columna o el rango de celdas al que voy a aplicar la validación. Mi tabla va a llegar solamente acá hasta la fila 50. Si tú quieres, puede ser más amplio o también si quieres puedes validar absolutamente toda la columna. Bien, una vez seleccionado el rango de celdas, me voy a la ficha Datos y aquí voy a seleccionar la opción que dice Validación de datos, que está dentro del grupo Herramientas de datos. Hacemos un clic a Validación de datos y en esta ventana de diálogo, aquí voy a indicarle al programa lo que voy a validar. En primer lugar, quiero permitir que se ingresen fechas. Y en datos tengo todas estas opciones. En este caso es un entre, porque me está dando dos límites de fecha. Y aquí la fecha inicial, voy a poner 1 de marzo del 2019. Acá tú tienes que saber ya cuál es el formato de fecha que utiliza tu sistema, que utiliza tu computadora. Esto varía de computadora a computadora. ¿A qué me refiero? Que en algunas computadoras primero se escribe el día, luego el mes, luego el año. En otras primero el mes, luego el día, luego el año. En otras primero el año, luego el mes, luego el día. Es decir, hay una variedad de posibles ingresos en el formato de fecha. En mi computadora es primero el día, luego el mes, luego el año. Si necesitas ayuda para averiguar esto, déjame un comentario y yo te puedo ayudar para que averigües qué formato de fecha tiene tu computadora. Muy bien, entonces escribimos todo en números separados por slash. Primero de marzo del 2019. Ahí inicia mi rango de celdas. Finalmente, el final de este rango es 31 de marzo del año 2019 también. Aquí tengo en forma opcional, puedo llenar un mensaje de entrada y un mensaje de error. Lo voy a hacer en este primer caso para que veas cómo es y en los siguientes ya lo voy a obviar. En el mensaje de entrada puedo ingresar acá instrucciones para la persona que va a llenar la base de datos para explicarle qué cosa es lo que debe ingresar. Aquí le puedo poner ingresa fechas o ingresa la fecha. Y en mensaje de entrada puedo decirle recuerda que la fecha debe ser del mes de marzo del 2019. Listo. En el mensaje de error es algo que yo puedo personalizar para que aparezca una alerta de error al momento que la persona trata de ingresar un dato que no está validado. Si es que yo no lleno nada acá, el programa va a botar su propia alerta de error.
Tengo tres estilos de error. El detener, que es el único que no te permite de ninguna manera ingresar datos no validados. El advertencia de la información, que sí, o sea, te mandan un aviso, pero finalmente, si tú deseas, puedes ingresar el dato no validado. Estos tipos de alerta, los dos últimos, se aplican en el caso de que sepas que van a haber excepciones en el ingreso de los datos de ese campo. En este caso, por ejemplo, yo voy a aplicar uno de advertencia. Y aquí, en título, voy a poner el título que quiero que aparezca, por ejemplo, fecha no válida. La fecha ingresada no está dentro del rango permitido. ¿Ok? Y aquí le damos aceptar ya para culminar con este primer campo de validación. Y ahí está. Este es mi mensaje de entrada. Siempre va a aparecer cuando clique en alguna de las celdas del campo. Me va a perseguir ahí, va a seguir bajando conmigo para recordarme qué es lo que debo ingresar. Y aquí voy a poner una fecha que sí está dentro de la validación, por ejemplo 12 de marzo del 19. Ahí sí me la acepta. Ahora voy a poner una del mes siguiente. Voy a poner 3 de abril del 2019. Enter. Y ahí está. Me sale mi alerta de error. Me dice la fecha ingresada no está dentro del rango permitido. Desea continuar. Ese desea continuar es una característica de este tipo de alerta de error. Si le hubiera puesto el detener, no me preguntaría nada. Simplemente no se puede y no se puede. Si yo le pongo acá sí, me va a permitir ingresar el dato no validado. Esto, te repito, es en caso sepas que van a haber algunas excepciones dentro del ingreso de los datos de este campo. Muy bien, en vendedor. Dice, solo debe ingresarse a Juárez, Orozco, Pérez, Valdeón, García y Torres. Muy bien, tengo que hacer entonces aquí una validación tipo lista. Primero selecciono todo el campo. Y luego me voy aquí al comando de validación de datos. Y en configuración me voy aquí a permitir y le digo que voy a permitir una lista. En este caso es una lista de apellidos de los vendedores, ¿no es cierto? En origen tengo dos posibilidades. Si esta lista la tuviera ingresada en una columna, yo podría poner aquí el rango de celdas donde está la lista ya ingresada en alguna parte de esta hoja o en alguna parte de otra hoja de este documento. Entonces yo voy a poder poner simplemente el rango de celdas. Como no la tengo, voy a tener que tipearlos y separarlos por una coma o por un punto y coma. Ese es otro detalle que también tienes que conocer de tu computadora. En mi computadora yo uso el punto y coma. Entonces comienzo a escribir Juárez, punto y coma, Orozco, Pérez, Valdeón, García y Torres. Es muy fácil darse cuenta si el separador que estás usando es el correcto. Te voy a explicar ahorita cómo hacerlo. Vamos, ya no voy a poner el mensaje de entrada y el mensaje de error porque no son obligatorios. Simplemente voy a darle clic en aceptar. Y ahí está, mira. Tengo acá la pestaña desplegable y me aparecen los datos uno debajo del otro. Si te aparecen todos en una misma fila, ¿sí? Todos en una misma fila separados por el símbolo que pusiste, significa que utilizaste el símbolo incorrecto. En ese caso, ¿qué debes hacer? Vuelves a seleccionar todo el rango, vuelves a entrar a validación y aquí haces el cambio. ¿Okay? Cuando hagas el cambio, el programa no te permite usar las flechas direccionales del teclado, te va a lanzar referencias de celda. Entonces, simplemente con el teclado, con mucho cuidado, vas seleccionando los símbolos que vas a cambiar, los borras y escribes en su lugar el símbolo alternativo. Muy bien.
Vámonos al código del producto, el campo código de producto. ¿Qué cosa dice? Que debe tener 6 caracteres alfanuméricos. Significa que es la mezcla de 6 caracteres que pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser símbolos, pero siempre van a ser 6. Entonces me voy a validación de datos y en este caso le voy a decir que voy a aplicar una validación según la longitud del texto. Y aquí le digo que la longitud debe ser igual a, y le pongo acá la cantidad de caracteres que debe tener el código, según lo que me han indicado. Eso de longitud de texto te permite el ingreso de texto, de números mezclados con texto, porque los números cuando los mezclas con texto ya pierden el valor numérico, entonces el programa comienza a reconocerlos como texto. Muy bien, le damos aceptar y ya está. Voy a aprovechar aquí este momento para mostrarte de qué manera podría yo eliminar una validación de celdas. Estando seleccionado todo el rango, me voy aquí a validación y aquí tengo el botón que dice borrar todos. Le hago clic en borrar todos y se va a eliminar automáticamente la validación de ese rango de celdas. Muy bien, a ver, vamos a probar nuestra validación. Le pongo ER. Ya tengo ahí 3 caracteres y le pongo 3 números más. Ahí está, si me lo aceptó. Si le pongo TR y le pongo 4 números más, ahí ya tengo un carácter de más. Le doy Enter y me bota la alerta de error. Me dice, ese código no se puede ingresar porque no está permitida dentro de la validación. Y como no he configurado ningún mensaje de error, aquí automáticamente me va a botar el detener. Le voy a dar acá cancelar para que elimine lo que está tratando de ingresar y ya está. Bien, las unidades vendidas. Las unidades vendidas, ¿cómo deben ser según el problema? Dice que deben ser números enteros mayores que 0. Entonces me voy aquí a validación de datos, he seleccionado previamente el rango, me voy aquí a permitir y le digo que permita solamente números enteros. En este caso, de ninguna manera me va a permitir ingresar números decimales, son solo números enteros. Entonces, aquí le digo que debe ser mayor que, según las indicaciones me dice que debe ser mayor que 0. Entonces le pongo mínimo 0. ¿Okay? Debe ser mayor que 0, o sea, a partir de 1. Le doy a aceptar y vamos a ver, ingreso 45, si lo acepta. Y por ahí estaba ingresando 30 y algo y se me escapó una E. No me lo va a aceptar porque no es un número. Ok. Voy a tratar de ingresar algún número decimal, a ver. Tampoco me lo va a aceptar porque solamente permite números enteros. En total cobrado, voy a seleccionar todo el rango y vamos a ver cuáles son las instrucciones de validación para este campo. Dice números decimales mayores que 0. Ok, en este caso es parecido a lo anterior, simplemente que en vez de seleccionar la opción número entero, voy a seleccionar decimal. En el caso de los decimales, vamos a ver si nos permite también ingresar números enteros. Vamos a hacer la prueba para que puedas descubrirlo. Ok, mayor que 0 también. ¿Qué pasa si yo ingreso acá un número entero? A ver. 456. Sí lo permite. La validación de decimales también te permite ingresar entonces números enteros. ¿Ok? Ahí ingresé un decimal, también me lo permitió. Si ingreso un número negativo, a ver, no me deja ingresar números negativos porque tienen que ser números mayores que 0 según la validación que he realizado. Tampoco me va a permitir ingresar textos porque no están validados. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que está en la hoja texto en columnas. Aquí me indica que debo dividir esta lista que ha sido probablemente arrojada por un sistema de una empresa al que le he pedido que exporte la lista del personal de la empresa a Excel y el sistema me lo arroja de esta manera. Todo está ingresado en una sola columna, mira la barra de fórmulas. Tiene el código, el apellido, el otro apellido, el nombre, el cargo y
la fecha de ingreso. Todo está dentro de la misma, columna. Entonces yo debo hacer acá una división de texto de tal manera que cada uno de los datos encaje en cada una de estas columnas. ¿Ok? Para esto voy a seleccionar toda la columna, todos los datos, ¿sí? Toda la lista que está en la columna A, y voy a irme aquí a datos y enseguida me voy a el comando que se llama texto en columnas. Esto inicia un asistente que lo primero que me va a preguntar es si deseo hacer un corte delimitado o deseo hacer un corte de ancho fijo. En este caso es delimitado ya que tengo los slash, que son los caracteres que están indicándome en dónde hacer el corte de los datos. Entonces es delimitados. En el siguiente le voy a indicar, esto generalmente está así, yo ya lo había resuelto antes, por eso me aparece esta opción, pero inicialmente te aparece así, generalmente la tabulación. Entonces acá deshaces tabulación y le indicas que es otro, y aquí le dices que es el slash el que vas a usar como carácter de delimitación. Le das siguiente. En esta última parte debes indicar cuál es el tipo de dato que tiene cada una de las columnas. Yo lo voy a dejar todo en general, ¿ok? Para que el programa lo reconozca automáticamente. Y aquí en destino es muy importante que pongas la celda a partir de la cual vas a poner los datos ya cortados. Yo quiero que aparezcan a partir de aquí, porque he creado este formato para poder poner los datos ya divididos. Entonces me voy aquí a finalizar. Y ahí está. Ya tengo los datos divididos, el programa ha reconocido, cada uno de los datos ha reconocido que estos son números, ¿no? Y esto yo debo convertirlo después a fecha, ¿sí? Son los números, digamos que el equivalente a la fecha de ingreso. Entonces, para convertirlo simplemente selecciono toda la columna. Aquí me voy a inicio y aquí le indico que lo que tengo seleccionado quiero darle el formato de una fecha corta. Ahí está. Ahí ya lo convierte en fecha. ¿Ok? Entonces de esa manera ya he hecho el corte de los datos para esta tabla. El siguiente ejercicio se trata sobre una consolidación. ¿Ok? Voy a ir acá a la hoja de consolidación y me dice, en esta hoja consolida los datos de las tiendas usando la función suma. Me pide que no vincule los datos, que cree una tabla totalmente independiente de los datos de origen. Entonces tengo acá, en cada una de las sucursales tengo una tabla donde me indica los montos de venta de cada uno de los productos en cada uno de los meses. Los productos están en desorden, cada tabla tiene, de cada sucursal tiene diferentes productos en diferente orden. En algunos casos coinciden, pero no todas las tiendas venden todos los productos y no todas las tiendas atienden todo el año. Entonces acá en la 3 tengo también otra tabla que está un poco más a la derecha y también tiene otros meses que no se repiten necesariamente en las tablas anteriores, y de esta manera debo generar una consolidación que me sume cuánto se ha vendido de cada uno de los productos en cada uno de los meses. Muy bien, me voy a consolidación entonces, me voy a poner aquí en la celda A1, que es en donde quiero que se inicie esta consolidación, o es la primera celda en la que quiero que aparezca la tabla ya consolidada. Para esto me debo ir a datos y enseguida me voy a la opción que dice consolidar. Aquí está dentro del grupo herramientas de datos también. Dentro de esta ventana primero debo indicarle qué función voy a utilizar para hacer esta consolidación. En este caso va a ser una suma. Y aquí le voy a indicar las referencias de celda para cada una de estas tablas que voy a consolidar. Hago clic en referencia y me voy a la primera tabla. Y aquí le digo que mi tabla va desde esta celda hasta esta celda. Toda la tabla, incluidos los encabezados de columna e incluidos los encabezados de fila, que son los nombres de los productos. Todo debe estar incluido en la selección. Aquí le doy a agregar y me voy directamente a la sucursal número 2 y aquí le indico en dónde está el rango de esa tabla. ¿Ok? Le doy a agregar nuevamente
Y me voy a la sucursal número 3 y aquí le indico también en dónde va esta tabla. La tabla las voy a sacar de aquí, agregar, y finalmente me voy a la sucursal número 4 y aquí también agrego. Es sumamente importante que actives estas casillas de verificación que dice usar rótulos en, porque quiero que mantenga los rótulos de las columnas y de las filas y que además los reconozca para que haga la suma como se debe. Por ejemplo, que me sume el monto de mayo para el producto 22. Si yo activo esto, me va a buscar todos los montos de mayo para el producto 22 en cada una de las tablas para poderlos sumar. Se van a buscar los datos, no importa que estén en otro orden, no importa que no estén completos los datos en cada una de las tablas. El programa se encarga de esto. Entonces voy a activar ambas casillas y le damos aceptar. Ahí está. Tengo ya mi tabla consolidada. Están los meses de enero hasta diciembre, están en orden. Y tengo la columna de totales. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es el de funciones estadísticas. ¿Okay? Tengo aquí una base de datos, que es el personal de una empresa, y tengo acá una pequeña tabla en donde tengo preguntas que se refieren a esta base de datos, ¿ok? Con las que voy a aplicar funciones estadísticas condicionales, con una sola condición, con varias condiciones. Vamos a irlo viendo. Antes de comenzar a resolver esto, es importante que le asignes nombres a las columnas para poder hacer el llenado de esta tabla mucho más sencillo y no tener que estar seleccionando columna por columna, porque eso podría resultar muy engorroso y también muy largo. Entonces, simplemente dedico unos segundos a hacer esto. Selecciono toda la tabla, absolutamente todo, desde encabezados hasta el final de la tabla. Yo uso un atajo de teclado. Si te interesa saber cuál atajo uso, déjame el comentario en el video para decírtelo. Y luego me voy a la pestaña Fórmulas. Y aquí selecciono la opción que dice crear desde la selección. Crear desde la selección me va a permitir darle nombres a las columnas desde la fila superior. O sea, los nombres los voy a obtener desde aquí para cada una de las columnas. Muy bien, aceptar y ya lo hice. Aparentemente no pasó nada, pero si tú despliegas aquí el cuadro de nombres, vas a poder ver todos los nombres que se han asignado. Por ejemplo, acá yo puedo elegir segundo apellido y se va a seleccionar absolutamente toda la columna. Entonces, ya al momento de hacer las funciones ya no necesito estar seleccionando rango por rango, sino que automáticamente va a poniendo el nombre, ya el programa sabe a qué columna me refiero. Voy a acercarme para que lo veas con mayor claridad todo lo que voy a hacer. Y aquí dice la primera pregunta: ¿cuál es la suma del sueldo de todos los que trabajan como consejeros? Me está pidiendo que realice la suma de esta columna de sueldos, pero solamente que seleccione solamente los datos de las personas que trabajan como consejero aquí. Tengo acá consejera, puedo de repente más adelante tener consejero también. Entonces acá debo usar algún comodín que me permita decirle que contiene los caracteres consejer nada más, para que agarre consejero, consejera y que pueda agarrar de repente celdas que contengan más datos aparte del nombre. De repente sale consejero de tribunal o no sé, alguna otra posibilidad que contenga más caracteres. Entonces, ¿qué función voy a utilizar para esto? Voy a utilizar una función que se llama sumar.si. Sumar.si te permite sumar datos de una columna teniendo en cuenta un solo criterio. Un solo criterio, ¿ok? En este caso el criterio es que sea consejero. ¿Dónde está el dato donde figura qué cargo tiene? ¿Cómo se llama esa columna? Se llama cargo. Entonces, mi rango, que es el primer argumento que me pide la función, es cargo. Simplemente lo voy a escribir porque ya le asigné los nombres.
pongo mi separador de argumentos y enseguida voy a poner el criterio. El criterio siempre va entre comillas. En este caso voy a usar lo siguiente: asterisco, consejer, asterisco y cierro comillas. ¿Por qué estoy poniendo consejer entre asteriscos? Por acá con ese asterisco le estoy diciendo que antes de consejer podría haber algunos caracteres, podría haberlos o no. Y después de consejer también podrían haber más caracteres, que de hecho que los hay. Y enseguida le digo qué columna es la que voy a sumar. Voy a sumar, me está pidiendo la suma del sueldo. Entonces acá solamente le indico el nombre del rango que voy a sumar. Y cierro el paréntesis. Aquí te muestro la función en una sola línea ya terminada. Quedaría de esta manera. Le doy Enter y ahí está. Esa es la suma del sueldo de todos los que trabajan en consejería. La segunda pregunta me dice: ¿cuál es el promedio de la bonificación de los ingresados entre el 2000 y el 2001? Ok, aquí me pide que saque un promedio, pero únicamente de los empleados que tengan fechas de ingreso entre el 2001 y el 2000. Para esto voy a utilizar una función de promedio, pero no el promedio simple, porque el promedio simple me va a promediar toda la columna de bonificación. Voy a usar una función que se llama promedio.si y además punto conjunto. Promedio.si lo utilizaría si tuviera un solo criterio, pero acá tengo dos. Me está dando dos límites de fecha. Para más de un criterio debo usar la función que termina en punto conjunto. Entonces, me pongo en la celda de resultado y le digo igual promedio.si.conjunto y primero me pide que le diga cuál es el rango promedio, ¿sí? Siempre debes guiarte por esta cajita que te dice cuál es el orden de los argumentos que debes poner. Entonces, mi rango promedio, según lo que me está pidiendo acá, es la bonificación. ¿Ok? Bonificación. Enseguida me pide el rango del primer criterio. El rango del primer criterio es la primera fecha de ingreso, el primer límite. La columna es la columna H, se llama ingreso. Entonces voy a ponerle que el rango se llama ingreso. Y enseguida debo poner el criterio perteneciente a ese rango. El criterio, como siempre, va entre comillas. Debo poner mayor o igual al 1 de enero del año 2000. ¿Ok? Mi segundo rango de criterios también es ingreso. Se refiere exactamente a la misma columna. Entonces, le pongo el mismo nombre. Y mi segundo criterio para este segundo rango es menor o igual al 31 de diciembre del año 2001. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ok, acá tenemos una función un poquito más extensa. Acá estoy utilizando estos operadores de comparación que me permiten crear un rango de fechas, ¿no? La fecha debe ser mayor o igual al 1 de enero del 2000 y además tiene que ser menor o igual al 31 de diciembre del 2001. Por ahí algunos de ustedes de repente se pregunta, ¿pero por qué estás usando la fecha completa si acá solo figura mes y año? Bueno, en el ingreso del dato, si tú haces clic luego en cualquiera de las fechas, en la barra de fórmulas va a aparecer la fecha completa. Significa que ese dato ha sido ingresado como fecha completa. Por lo tanto, en la fórmula debo poner la fecha completa. Una vez más, la función, ahí está. Y le damos Enter y ahí sale el promedio. Muy bien, a todo esto vamos a irle aplicando el formato de moneda para que se vea más presentado. Generalmente los promedios te botan una cantidad considerable de decimales que con el formato de moneda se eliminan. En este caso es un formato de contabilidad lo que voy a aplicar. Y le voy a decir que es español Estados Unidos. Ahí está. Muy bien. Vamos al tercero. Dice, ¿cuántos auditores
están recibiendo una bonificación mayor a 200. Me está pidiendo que cuente cuántos registros hay con estas características. Deben ser auditores que están recibiendo una bonificación mayor a $200. Entonces, para esto voy a utilizar una función que se llama contar.si, y como tengo dos condicionales que son el cargo y la bonificación, debo usar punto conjunto, es decir, contar.si punto conjunto. Igual, contar.si punto conjunto. Muy bien. Primero me pregunta cuál es el rango de criterios de lo que voy a contar. El primer rango de criterios me dice que son auditores. Entonces, ¿cómo se llamaba la columna? Se llamaba cargo. La columna en donde está el nombre del cargo es justamente cargo. Ahí está. Y luego el criterio perteneciente a ese rango me dice que deben ser auditores. Entonces, para asegurarme, como siempre, voy a usar mis comodines. Le voy a decir que auditor debe estar incluido dentro de la celda. Antes de auditor podría haber caracteres y después también. Con eso estoy agarrando auditora, auditor, es decir, cualquier variante que podría haber y cualquier añadido que podría haber dentro de la celda. Muy bien, y luego me dice que debe tener una bonificación mayor a 200. Entonces acá le pongo la bonificación, que es el rango en donde se encuentra ese criterio, y le digo entre comillas que tiene que ser mayor que 200. Cierro las comillas, cierro el paréntesis, voy a mostrarte la función nuevamente y en una sola línea, y ahí está. Estos son los argumentos de esta función para que te dé el resultado esperado. Son 7 solamente los registros que cumplen con este criterio, con estos dos criterios. Luego dice, ¿cuántos diputados nacieron entre 1980 y 1985? También me está pidiendo que cuente. Por lo tanto, voy a usar también la función igual contar.si.conjunto, porque tengo también dos criterios. En este caso son 3 en realidad, porque me está pidiendo el cargo y me está dando 2 límites de fecha, por lo tanto son 3 criterios. El rango de criterios 1 es el cargo, ¿no es cierto? El cargo. Enseguida debo poner el criterio para ese rango, que es que sea diputado. Acá voy a ponerle, como siempre, por seguridad, le pongo los asteriscos. Por si dice diputada, en alguno, de repente le han puesto como femenino, cosa que creo que no es correcto, pero podría suceder. Para asegurarme le pongo diputad entre asteriscos y todo va siempre, como siempre, va entre comillas. El siguiente rango de criterios es la fecha de nacimiento. Vamos a ver cómo se llama el rango. El rango se llama f.nacimiento. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo generó el programa. F, ahí está, f.nacimiento. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser esta fecha? Tiene que ser mayor o igual al 1 de enero de 1980. Siempre entre comillas, mayor o igual al 1 de enero de 1980. La fecha también ha sido ingresada completa, por eso estoy usando la fecha completa. Desde el 1 de enero del año 1980. Y el siguiente criterio también pertenece al rango F nacimiento, pero el criterio es el criterio límite superior, que es menor o igual al 31 de diciembre, el último día de 1985. Ok, cierro comillas, cierro paréntesis, y aquí te muestro todos los argumentos de esta función. Tengo mayor o igual al 1 de enero del 80 y menor o igual al 31 de diciembre de 1985 para las celdas que encargo digan diputad con algún otro contenido. Le doy enter y me dice que son 18 los registros que cumplen
con estas condiciones. Bien, en la siguiente pregunta me dice ¿cuál es el promedio del sueldo de todos los empleados cuyo código tiene como cuarto carácter la N? Promedio del sueldo. Y me dice que solamente hay un criterio, que es que el código tenga como cuarto carácter la N. Solo tengo un criterio, por lo tanto voy a utilizar la función igual promedio punto sí. Ya no el punto conjunto porque solo tengo un criterio. Entonces aquí le voy a decir que el rango es el código. Ok, código aquí lo tengo. Enseguida, el criterio. ¿Cuál es? El criterio es que tenga como cuarto carácter la N. Ya en los ejercicios anteriores he utilizado el asterisco que representa una línea de caracteres. Acá no lo podría usar en este lado del criterio porque me indica una posición exacta de un carácter determinado. Por lo tanto voy a usar otro comodín que reemplaza a un solo carácter, que es el comodín del signo de interrogación de cierre. Entonces, ¿cuántos caracteres tengo incógnitos antes de la N? Tengo el primero, el segundo y el tercer carácter. Aquí viene una N. No importa si es mayúscula o minúscula, eso no interesa. Y después de la N vienen más caracteres que ya no importa, ya no interesa cuántos sean. Lo importante es indicarle acá que antes de la N hay 1, 2 y 3 caracteres, lo que ubica la N en la cuarta ubicación. ¿Okay? Y luego me pregunta cuál es el rango promedio. ¿Qué cosa voy a promediar acá? Voy a promediar el sueldo. Voy a promediar el sueldo. Aquí te muestro la función ya en una sola línea. Promedio.sí, el código, cuarto carácter la N y voy a promediar el sueldo. Muy bien, ahí está. Ese es el promedio del sueldo de todos los que tienen como cuarto carácter la N en el código. Voy a copiarme acá el formato para que me elimine los decimales y ahí está. Ya la penúltima pregunta. Es una pregunta muy simple que usa una función también muy simple que es ¿cuántos empleados no registraron su DNI? En la columna DNI vamos a encontrar varias celdas que están en blanco. Entonces lo que voy a pedirle al programa es que me cuente cuántas celdas en blanco hay dentro de la columna DNI. Para eso voy a utilizar una función que se llama contar.blanco. Igual contar.blanco. Ahí está. Contar.blanco. Contar.blanco únicamente te pide que le digas en qué rango vas a contar las celdas en blanco. Voy a contarlas en el rango que se llama DNI. Ahí está. ¿Ok? Esa sería la estructura simplísima de esta función. Me dice que son 8 los que no he indicado DNI. La última pregunta de este grupo de problemas dice, ¿cuál es el promedio de la bonificación de los directores ingresados en el año 2003? Promedio de la bonificación. Y me da 3 criterios. Me dice que deben ser directores que tienen que haber ingresado desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre del 2003. Por lo tanto, voy a utilizar la función promedio.sí.conjunto. Promedio de la bonificación. Ya, acá me pregunta primero cuál es el rango promedio. Va a ser bonificación. Según el problema es lo que voy a promediar. Enseguida me pide el rango de criterios 1. El rango de criterios 1 es el cargo, ya que me dice que son directores. Entonces le pongo acá cargo. Y aquí, como siempre, para asegurarme, voy a utilizar los asteriscos. ¿Ok? Solo voy a poner direct entre asteriscos, que contenga la línea de caracteres direct. Y que antes y después haya lo que sea. Luego me pide el segundo rango de criterios. Segundo rango de criterios que es criterios que es el rango donde indica la fecha de ingreso.
se llama ingreso, ¿no? Ya lo hemos usado antes. Ingreso. Y el primer criterio es que sea mayor o igual al 1 de enero del año 2003. Luego tengo otro rango de criterios que es el mismo, ingreso. Ingreso. Y el otro criterio para esta misma columna es que sea menor o igual al 31 de diciembre del mismo año, ¿no? De 2003. Muy bien. Cierro aquí mi paréntesis y ya tengo entonces mis argumentos. Voy a promediar la bonificación para los que tengan el cargo de direct, que en alguna parte aparezca direct, con fecha de ingreso mayor o igual al 1 de enero de 2003 y menor o igual al 31 de diciembre de 2003. Enter. Y ahí está. Ese es el promedio de la bonificación. Voy a copiarme el formato también para que aparezca como dólar. Bien, con esto hemos terminado toda la lista de estos problemas concernientes a este tipo de funciones. Vamos a resolver un último caso donde debemos utilizar funciones de búsqueda. Tenemos una base de datos similar a la que hemos trabajado hace un momento. Tenemos el DNI, el código, fecha de nacimiento, primer y segundo apellido de los nombres y los cargos. Y aquí tenemos una relación hecha a través de una matriz horizontal entre cargo y sueldo, ¿sí? Son todos los cargos y sus respectivos sueldos que llegan hasta aquí. Solamente estamos agarrando algunos cargos, no todos los que habían en la base de datos original. Y aquí el problema te dice lo siguiente. De la base de datos BD2, o sea, de esta, debemos seleccionar 10 empleados. Se van a seleccionar 10 empleados, que son los que están aquí, para ser evaluados. Solo te van a indicar su código, o sea, solamente te van a dar este dato de aquí, y tú debes preparar esta tabla para que los demás datos aparezcan automáticamente. Es decir, ingresando el código, esto debería llenarse en forma automática. Ahora, para lograr esto vamos a utilizar dos funciones, buscar B y buscar H. Vámonos aquí a la hoja de BD2 y para trabajar más cómodo, como expliqué en los tutoriales de estas funciones, debo asignarle un nombre a cada una de las matrices. Aquí el DNI no me sirve, o sea, es un dato que no voy a buscar dentro de esta tabla. Lo que voy a buscar es el código, o sea, mi código va a ser el valor de referencia para hallar los demás datos. Por lo tanto, debo seleccionar como matriz solamente a partir del código, ¿ok? Solo a partir del código. Bien, y a esta matriz le voy a dar el nombre de empleados. Le pongo Enter y ya está. Y esta base de datos se va a llamar remuneración, ¿ok? No le pongo sueldo porque ya creé otro rango en el ejercicio anterior que se llama sueldo. Entonces, para no cruzarme con eso, le pongo remuneración. Bien, nos vamos entonces a la hoja de búsqueda. Y aquí lo primero que voy a hacer para facilitar el ingreso de los códigos es una validación de celda. Voy a seleccionar todas estas celdas y voy a indicarle que me muestre la lista de todos los códigos que están en la base de datos. Entonces, selecciono todo, me voy a datos y aquí entro a validación de datos. Y le digo que me permita validar una lista que se encuentra aquí, el origen está en la hoja BD2 y la lista de los códigos es esta de aquí, toda esta lista. Son los códigos de las posibles personas que serían evaluadas. Le doy aceptar y ya tengo acá la lista desplegable de cada uno de los códigos para yo poderlo seleccionar. Entonces, al seleccionar un código debería aparecer automáticamente el apellido paterno, el nombre, el cargo y el sueldo.
Entonces aquí voy a llenar mi función. Las tres primeras son de buscar B porque se encuentran en esta matriz. ¿Ok? Para obtener el apellido paterno de la primera persona, voy a poner la función buscar B. Voy a acercarme para que lo puedas ver más claro. Ahí está. Entonces escribo igual, buscar B. Y aquí le indico que mi valor buscado va a ser este código. Enseguida le digo que voy a buscarlo en la matriz que se llama empleados. Es el nombre que le puse. Empleados. El apellido paterno, ¿en qué columna de la matriz está? Vamos a ver. Esta es la primera columna, la del código. Segunda, tercera. En la tercera, y luego hablamos de la quinta y de la sexta, ¿ok? La tercera, la quinta y la sexta. Entonces aquí voy a ponerle el número 3, ¿ok? Número 3. Y aquí le indico que es falso porque los códigos son coincidencias exactas. Y ya está. Esto me va a botar un error. ¿Por qué? Porque no hay ningún código seleccionado todavía. Si yo selecciono un código, ahí está. Automáticamente aparece el apellido paterno de la persona. Pero yo no quiero que aparezca este error cuando estas celdas estén en blanco. Por lo tanto, voy a añadirle otra función que se llama si.error. Después del igual, le pongo si.error. Si.error me pide dos argumentos. Primero, el valor que podría estarme causando el error. Y enseguida, el valor que quiero que aparezca si es que esa celda me bota un error. Bien. Lo que me está causando el error es la buscar B. Y después de eso le voy a indicar que quiero que aparezca la celda en blanco si es que esa celda bota error. En lugar del error quiero que aparezca la celda en blanco. Comillas, comillas. Enter y ahí lo tienes. Voy a añadirle otro detalle acá para poder hacer la serie hacia la derecha. Voy a añadirle un símbolo de dólar antes de la B. Para que al momento de hacer la serie hacia la derecha, la B no cambie, la columna B se mantenga fija, para que el primer argumento de la función siempre sea B4. ¿Ok? De esa manera estoy trabando la letra B. Entonces aquí hago primero una serie hacia la derecha, hasta aquí, hasta cargo, porque sueldo es otra matriz. Bien, aquí en nombre voy a indicarle que no es la columna 3, sino la columna 5. Y en cargo voy a indicarle que no es la columna 3, sino la columna 6. A ver, hagamos una prueba. Selecciono cualquiera de los códigos y ahí está. Tengo Beseiro, Herbert y el cargo es actuario. A ver, selecciono otra. Castella, Herbert también y es asesor de directorio. Está perfecto, está funcionando perfectamente. Entonces acá selecciono todo y hago la serie hacia abajo para llenar todo. Entonces acá ya puedo ir seleccionando varios códigos y los datos se van a ir llenando automáticamente. Mira, acá seleccioné el mismo código dos veces sin querer. Ahí está. ¿Ok? Bien, el sueldo, ¿cómo lo jalo? El sueldo lo voy a jalar desde esta matriz a la que le puse como nombre remuneración. Entonces, le pongo igual, buscar H, pues una matriz horizontal, buscar H, y aquí le voy a indicar que mi valor buscado es el cargo. Le voy a decir que lo voy a buscar en la matriz que se llama remuneración. El dato que quiero obtener como resultado está en la segunda fila. Y también es falso porque son coincidencias exactas. Ahí está, me voy más a la derecha para que veas todo en una sola línea. Ahí lo tienes. Y aquí debo añadirle la función si.error para evitar que me bote el error si es que no hay ningún cargo en la celda. Si.error. En versiones anteriores del Excel, si.error era si error, o sea, sin punto. De repente, si usas una versión un poco antigua, no vas a encontrar el si.error. Búscalo como si error todo junto. ¿Ok? Entonces aquí ponemos como segundo argumento, igual comillas, comillas. Quiero que aparezca en blanco la celda si es que no hay ningún cargo. Ahí está. Y aquí hago mi serie. Ya tengo llena toda la columna.
Listo, de esta manera entonces yo puedo llenar, cuando me indiquen los códigos de los empleados que van a ser evaluados, ya puedo llenar toda mi tabla y automáticamente van a aparecer los datos que se necesitan para identificar a cada uno de ellos. Muy bien, con esto hemos terminado el desarrollo de estos 11 ejercicios. Por favor, no olvides darle like a este video, esto es muy importante, y también compartirlo y dejar un comentario. Y si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, por favor, este es el momento en que puedes hacerlo, está el logotipo en pantalla, puedes darle clic y luego clic en suscribe. Bueno, espero que te sea de utilidad todo lo que hemos revisado en este tutorial. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.